Ok. Ya, en función de eso, que como ayer no pudimos realizar la clase y la estamos realizando hoy día extraordinariamente, vamos a hacer algunos cambios, ¿ya? Respecto a lo que tiene que ver con la evaluación. La evaluación sumativa se mantiene, o sea, inmediatamente terminando esta clase ya va a estar disponible y la van a poder responder, ¿ya? Lo que sí, voy a dar más plazo para la respuesta, porque originalmente la había dejado hasta mañana al mediodía, pero la voy a dejar hasta mañana a las 23:59, considerando que hay algunos contenidos que los vamos a ver recién hoy día, ¿ya? Entonces, en ese sentido también vamos a, vamos a extender un poquito más el plazo para poder responder la evaluación sumativa, que recuerden que es un cuestionario, ¿ya? Va a ser un cuestionario de preguntas cerradas. Hay preguntas de alternativa y hay preguntas verdadero y falso, ¿ya? Son 7 preguntas. Cada pregunta tiene un punto. Entonces, ahí, es simple el cálculo, digamos. Una pregunta mala, un punto menos, ¿ya? Y como ustedes saben, al finalizar esta evaluación sumativa, ustedes le dan finalizar y inmediatamente les va a entregar la nota, que esa nota queda automáticamente en el aula virtual. Entonces yo voy a tomar esas notas el día lunes lo más probable y las voy a pasar al internet de alumnos, ¿ya? ¿Qué va a ingresar en la evaluación sumativa? Primero, la función de recursos humanos. Se recuerden que el día de lunes básicamente lo que hicimos fue definir qué es lo que hace recursos humanos, la principal función de recursos humanos. Segundo, los procesos de recursos humanos. Recuerden que el primer día de clase nosotros vimos una estructura con los procesos de recursos humanos, que eran 6, y las actividades que están ligadas a cada uno de esos procesos de recursos humanos. Entonces la idea es que puedan manejar, obviamente, cuáles son los procesos de recursos humanos y cuáles son las actividades que están ligadas a esos procesos, ¿ya? Y por último, vamos a ver un par de contenidos de la evaluación hacen referencia a lo que vamos a ver hoy, respecto a lo que es la fase de planificación de recursos humanos, ¿ya? Entonces los contenidos que vamos a ver hoy también van a estar incluidos en la evaluación sumativa, ¿ya? Eso, con respecto a la evaluación formativa, que era el descriptor de cargo, la idea era terminar de verlo ayer para que ya hoy día pudieran empezar a trabajar. Entonces, en función de eso, la evaluación formativa la vamos a dejar pendiente para la próxima semana, ¿ya? Y la vamos a juntar junto con la evaluación formativa de la próxima semana, que va a ser un poco más simple, digamos, porque vamos a trabajar con un test de personalidad, ya que ustedes van a tener que completar y analizarlo, tabularlo e interpretarlo, en función de las mismas respuestas que ustedes entregaron. Entonces, la próxima semana vamos a hacer un mix de la evaluación formativa de esta semana y de la siguiente, en el fondo, para que podamos cerrarlo, ¿ya? Ahora, como yo les prometí, la evaluación formativa es un punto base para la evaluación sumativa. Entonces, aunque la entreguen la próxima semana, igual va a ser retroactivo, digamos. Lo va a aplicar para la evaluación de esta semana en el caso que corresponde, ¿ya? ¿Queda claro eso respecto a las evaluaciones? Sí, profe. Ya, súper. Entonces, evaluación sumativa va igual, la única diferencia es que la voy a extender un poco más en el plazo de respuesta, y la evaluación formativa ya la dejamos para la próxima semana, porque esta semana ya no la vamos a alcanzar a hacer. Entonces vamos a hacer un mix de evaluaciones formativas. Independiente que la entregue la próxima semana, igual voy a cumplir la promesa de que va a ser un punto base para la evaluación sumativa de esta semana. Ya, eso. Entonces, terminemos los contenidos de esta semana, ¿ya? Lo que tiene que ver con la fase de planificación de recursos humanos, para que ustedes ya en la tarde empiecen a responder la evaluación sumativa. Eh, Primera consulta, ¿ustedes pudieron ver estas PPT que yo dejé en el aula, que están en formato en input? ¿Las pudieron descargar? Porque obviamente los contenidos de la evaluación sumativa están ahí. ¿Lo han podido bajar, leer, descargar? Si no, se los envío por correo. Se los consulto porque los compañeros vespertinos, algunos tuvieron problemas para bajarlo. Entonces, eso me interesa saber si han tenido acceso a descargar las PPT. Ya, bueno, si alguno tiene algún tema con la información, para poder descargar lo que está en el aula, me avisa, ¿ya?
pero básicamente las 3 PPTs que alojan los contenidos de la evaluación sumativa esta semana son lo que está disponible en el aula virtual en formato NIRP, ¿ya? Ya. Entonces, hoy día vamos a finalizar los contenidos de esta semana. Recuerden que esta semana nos hemos enfocado en definir cuáles son la función de recursos humanos, cuáles son los procesos que componen al área de recursos humanos y cuáles son las actividades ligadas a cada uno de estos procesos, ¿ya? Entonces, recursos humanos, gestión de personas, como cualquier otra área, necesita de un proceso de planificación, ¿ya? Ese proceso de planificación, obviamente, es un proceso que se da de manera inicial cuando la organización está partiendo o cuando se hacen proyecciones en el fondo para el año siguiente, ¿ya? Entonces, por lo general, las áreas de administración de recursos humanos o las áreas de gestión de personas en sí tienen que trabajar en una planificación, generalmente que se trabaja en este periodo, entre septiembre y octubre, para el próximo año. Esa planificación consiste principalmente en definir un presupuesto, es decir, en cuántas personas nosotros vamos a necesitar para que la empresa siga operando, ¿ya? Cuánto le vamos a pagar a estas personas y cuánto va a ser el costo total de operación en términos de remuneración, por ejemplo, ¿ya? Las empresas también definen, por ejemplo, en función de cómo le fue este año, si el próximo año va a crecer o se va a reducir. Se han tenido buenas ventas, quizás va a abrir sucursales nuevas, y eso va a requerir de contratar mayor personal, etcétera. Todas esas definiciones estratégicas se dan precisamente en esta época. Ahora, este año revierte, obviamente, para las áreas que tienen que encargarse de los procesos de planificación. Este año están en un escenario de incertidumbre muy grande porque en el fondo no sabemos qué va a pasar el próximo año, ¿ya? En ese sentido, se hace un poco difícil. Obviamente, cuando hay certezas, cuando hay seguridad, cuando hay información disponible, las organizaciones pueden tomar decisiones, obviamente, con más datos, con más realidad y, en el fondo, con una proyección que se pueda dar más concreta, ¿ya? En este escenario de incertidumbre que nosotros tenemos ahora, porque estamos recién saliendo de este periodo de cuarentena, esperamos que ya quizás en enero o febrero tener una normalidad, pero no necesariamente sabemos que va a ser así, hay un tema social de por medio, entonces estamos a nivel país en un escenario de bastante incertidumbre. Entonces, en este momento lo que están haciendo las organizaciones es precisamente planificar, pero con mucha incertidumbre, seguramente planteando muchos escenarios. Si pasa esto, nosotros vamos a hacer esto, pero si pasa esto otro, vamos a aplicar un plan B. Entonces, en ese sentido, es súper relevante que las organizaciones, principalmente el área de recursos humanos, se planifiquen, ¿ya? Porque esta planificación en el fondo es la que va a dar los lineamientos para lo que va a ser la ejecución presupuestaria del próximo año y todo lo que tiene que ver con la gestión de personas, ¿ya? Y eso es precisamente lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo se dan estos procesos de planificación? ¿En qué consisten? ¿Y cuáles son los factores que hay que considerar al momento de hacerse estas planificaciones en términos de gestión de personas, ¿ya? Las clases, me están preguntando por el chat, las clases quedan todas grabadas y subidas en el aula virtual. Entonces yo terminando la clase, por lo general después de una hora ya la van a encontrar disponible en el aula virtual, Celeste. Así que ahí pueden encontrar todas las clases de esta semana en el módulo 1 del aula virtual. Entonces, y esto es importante, esto va a ingresar a la evaluación sumativa, chicos. ¿Qué es la planificación de recursos humanos? La planificación de recursos humanos tiene como objetivo estimar la demanda futura de personas en la organización. ¿Qué significa estimar la demanda futura de personas en la organización? Proyectar, definir cuántas personas necesitamos para que la organización funcione. Generalmente eso es lo que hace un proceso de planificación de recursos humanos. Ahora, suena simple, ya vemos cuántas personas necesitamos, pero obviamente para realizar ese análisis y esa planificación tiene que haber una serie de información disponible para poder proyectar, ¿ya? Como yo les decía, por lo general, al momento de definir la dotación de personal, cuando hablamos de dotación de personal, hablamos del equipo, del total de trabajadores que la empresa necesita para funcionar, ¿ya? Entonces ahí generalmente el área de recursos humanos, ¿qué hace? Se reúne
con todas las jefaturas, con toda la área, y les consulta, ya, el próximo año, ¿cuál es tu presupuesto para contratar personas, para mantener personas en los puestos de trabajo? Tantas, ya. ¿Cuántas personas necesitas, por ejemplo, para realizar este proceso? Tantas. Entonces, ese levantamiento que hace Recursos Humanos, pues se lo lleva, lo analiza y le presenta a la Gerencia General la planificación. Mira, recuerdo el levantamiento de información que nosotros hicimos para operar el próximo año, necesitamos 500 personas, por ejemplo, ¿ya? El costo total de remuneraciones van a ser, no sé, 500 millones de pesos. ¿Lo aprueba o no lo aprueba? De ahí obviamente viene la discusión presupuestaria en el fondo, que generalmente a Recursos Humanos nos piden bajarnos un poquito. En ese sentido, siempre la recomendación es siempre hacer un presupuesto un poquito más elevado, porque realmente cuando uno lo presenta a Gerencia General le piden reducir un poco, así que siempre hay que dejar, como se dice en buen chileno, el tejo un poco pasado en términos de remuneraciones para siempre tener un margen. Nunca hay que presupuestar ajustado, siempre obviamente tenemos que tener un margen. Ahora, estos procesos de planificación también se dan en 3 escenarios. Finalmente las empresas planifican en un escenario optimista. Quiere decir, planifican en un escenario en que, por ejemplo, las metas de venta se cumplan, ¿ya? Pero también planifican en un escenario pesimista, es decir, que no vamos a cumplir las metas de venta, ¿ya? Entonces, ahí se activan un plan B, un plan C, un plan D. Entonces, si no tenemos la suficiente recursos económicos para pagar los sueldos, vamos a tener que quizás reducir por esta área. Entonces, de eso se trata el proceso de planificación, ¿ya? Definir cuántas personas, cuántos equipos tiene que tener la organización para seguir funcionando en función del entorno de la organización, de los resultados que haya tenido, si han habido algunos cambios políticos legales que puedan afectar a la organización, porque eso efectivamente pasa, etcétera. ¿Ya? Entonces, este proceso de estimar cuántas personas vamos a necesitar para poder operar es lo que finalmente se define como la planificación del capital humano. ¿Ya? Entonces, generalmente acá se recurren a cálculos estadísticos, por ejemplo, y una empresa productiva, por ejemplo, un taller que produce vasos plásticos, por ejemplo, tiene que definir cuántos trabajadores necesita de acuerdo a un total de producción. Por ejemplo, define que a la semana tiene que producir 5.000 vasos, ¿ya? Para que la empresa sea rentable. Entonces, ¿qué cálculo realiza la empresa? ¿Cuántos trabajadores necesita para producir 5.000 vasos a la semana? Después viene cómo estructura los turnos de estos trabajadores. Van a ser turnos fijos, van a ser turnos rotativos, van a trabajar 24 horas, van a parar en algún momento del día. Todos esos procesos obviamente se dan dentro de esta fase de planificación de capital humano. Ahora, aquí hay 2 asuntos fundamentales, que si se hace una mala planificación, vamos a tener 2 problemas. Uno, no vamos a tener, si no determinamos cuántas personas necesitamos trabajar, quizás nunca vamos a dar con el número ideal y quizás en algún momento tengamos menos gente de la que necesitamos y no vamos a poder cubrir con el trabajo que nosotros queramos hacer. Eso obviamente es un problema porque finalmente va a afectar los procesos de venta, los procesos de entrega de productos, etc. O sea, contar con menos personal del que necesitamos nos va a generar todo ese problema. Pero también se puede dar lo otro, que nosotros tengamos más personas de las que necesitemos, ¿ya? Y ahí se va a dar otra situación. ¿Cuál va a ser el problema? Vamos a estar pagando por personas que no necesitamos. O sea, vamos a estar teniendo un costo de recursos humanos mayor, ¿ya? Y eso pasa algunas veces. Cuando no se hace una buena planificación, se dan estas situaciones. O tengo menos gente que está trabajando haciendo la pega, y están todos reventados, están todos cansados, están todos estresados en el fondo, porque estoy trabajando con menos gente que la que necesito. O por otra parte, a veces tengo más gente de la que necesito y la empresa está obviamente pagando por recursos que no necesariamente requieren. Entonces, ambos extremos son malos, porque ambos extremos obviamente afectan los resultados económicos de la empresa. Entonces, uno de los principales objetivos de la planificación es ajustar justo cuánto necesitamos para poder operar. Ahora, en esa lógica, y por lo menos en Chile, yo imagino que ustedes que han trabajado les ha pasado, siempre la lógica del empleador es trabajar con el mínimo posible. O sea, trabajar con la menor cantidad de gente posible que le alcance a producir lo que tiene que producir, ¿ya? Esa siempre es la lógica. A mí, por lo menos, cuando me ha tocado trabajar en recursos humanos, en esta fase de planificación, generalmente la pedías eso. Ras, al límite, en el fondo, con el mínimo, ojalá, para poder operar, ¿ya? Es una mala práctica. Siempre hay que tener un poquito más de personas, obviamente, para no sobrecargar y sobresaturar la carga laboral de los trabajadores. Bueno, pero son cosas culturales que ojalá después vayan cambiando, ¿ya? Y también la planificación apunta a definir si la organización va a crecer o
se va a reducir o se va a mantener, ¿ya? En este sentido, en este escenario que se dio este año, principalmente 2020, con el tema de la cuarentena, lo más probable es que las empresas para el próximo año, muy pocas empresas puedan darse el lujo de crecer, ¿ya? Muchas empresas ya se achicaron, o sea, ya muchas empresas en estos procesos de marzo a la fecha tuvieron que reducirse, o congelarse, suspender contratos, y quizás van a tener que mantenerse así durante el próximo año hasta que la situación más o menos tienda a ser normal. Entonces, obviamente las empresas que en este momento estén planificando crecer deben ser las menos. Quizás, igual, obviamente la cuarentena a algunas empresas las benefició, ¿ya? Principalmente empresas que quizás tenían solamente canales de venta online, aumentaron sus ventas en estos momentos y quizás ellos sí puedan proyectarse en crecer. Pero por lo general, en este contexto, en este año, muy pocas empresas se van a proyectar a crecer. Quizás la mayoría va a planificar un 2021 más bien estable, de mantener lo que tiene y ojalá poder ir de a poquito recuperando la normalidad, ¿ya? Entonces también esa es la importancia de la planificación. Crecemos, nos mantenemos, nos achicamos como empresa, son las definiciones que también se toman durante este proceso de planificación. Ahora, ¿cuáles son las ventajas que tiene la planificación? Por una parte, nos va a entregar información para implementar los programas de capacitación y desarrollo, ¿ya? Nosotros generalmente cuando trabajamos en esta fase de planificación nos vamos a dar cuenta de cuáles son las brechas que tienen los colaboradores en términos de competencia o conocimiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque seguramente vamos a revisar las evaluaciones de desempeño que hicieron los trabajadores y vamos a poder identificar cuáles son los puntos bajos. Entonces, cuando nosotros planificamos el siguiente año en términos de gestión, tenemos que siempre considerar los programas de capacitación, ¿ya? ¿Y qué tenemos que hacer para poder generar programas de capacitación? Tener identificado cuáles son los aspectos a capacitar. Entonces si yo trabajo en el área de capacitación de recursos humanos, en esta fase de planificación tengo que decirle a mi jefe, mire, de acuerdo a la evaluación de desempeño, nosotros identificamos que estas son las brechas que tienen los colaboradores. Por ejemplo, se repite que cometen muchos errores en Excel. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Capacitar en Excel intermedio a todos los colaboradores. Y eso obviamente también implica una planificación, porque tenemos que decir cuánto va a costar, cuántos trabajadores vamos a capacitar, en qué periodo lo vamos a hacer, ¿ya? ¿Qué seguimiento le vamos a hacer a la capacitación? Entonces, todos esos procesos de capacitación obviamente también revierten de una planificación, ¿ya? Permite una mejor identificación y selección del talento, ¿ya? Recuerden que cuando veíamos este instrumento que es la descripción de cargo, yo les comentaba que lo ideal es actualizarlo una vez al año. ¿Por qué? Porque obviamente las competencias, las habilidades, los conocimientos técnicos, sobre todo en este contexto tecnológico donde siempre están saliendo herramientas tecnológicas nuevas y se van actualizando, nosotros también tenemos que ir actualizando esa información en nuestros perfiles en el fondo para atraer a las personas que estén obviamente mejor capacitadas para poder desempeñar el cargo, ¿ya? Entonces siempre en estos procesos de planificación también se van actualizando los perfiles de cargo, ¿ya? Cosa de traer personas que obviamente cumplan los requisitos que a nivel de mercado se están pidiendo ahora, ¿ya? Si no actualizamos nuestra descripción de cargo, y dando un ejemplo quizás un poco extremo, pero tenemos una descripción de cargo quizás del año 2005, para buscar un ingeniero en tecnologías de la información, lo más probable es que vamos a ir al mercado y todos esos programas que nosotros teníamos declarado el 2005 como software quizás ni siquiera existan. Entonces, por eso es importante ir actualizando las descripciones de cargo de manera anual, porque en el fondo recuerden que el descriptor de cargo nos da la referencia, aunque nosotros vamos a tener que seguir al mercado laboral a buscar nuevos talentos, ¿ya? Por último, conduce a una valuación estratégica del sueldo. Cuando hablo de valuación, quiero decir valorar. Cuando hablamos de valorar en recursos humanos es asignar un valor económico, es decir, un salario a esa persona, ¿ya? Los salarios no se asignan al azar, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Tampoco se asignan en función de lo que yo puedo pagar, ¿ya? Es decir, yo quiero contratar un gerente de recursos humanos, pero le puedo pagar 500.000 pesos. ¿Voy a encontrar un gerente de recursos humanos por 500.000 pesos? Imposible. Un gerente de recursos humanos puede pedir, no sé, de 2 millones de pesos hacia arriba. Entonces, obviamente, ¿por qué tenemos que evaluar los sueldos? Tenemos que siempre nosotros estar como organización a un nivel competitivo de renta y estar dentro de los márgenes que las otras empresas pagan para los mismos cargos que nosotros necesitamos.
¿ya? Si nosotros estamos en una organización que por sí está pagando rentas por debajo de lo que paga el mercado, nunca vamos a encontrar, o nos va a costar mucho poder encontrar al talento que nosotros buscamos, ¿ya? Entonces, por eso también la planificación de sueldo es relevante, porque también todos los años se tiene que actualizar la escala salarial de los trabajadores. Generalmente hay reajustes que se dan en función del IPC, que por lo general implican un 3% de reajuste del sueldo base del trabajador, ¿ya? Pero más allá de eso, siempre la empresa, al momento de planificar cuánto va a pagar, tiene que estar mirando el entorno, ¿ya? Y averiguando cuánto está pagando el mercado para los cargos que la empresa tiene. ¿Ya? Como les digo, ser competitivo a nivel de renta es fundamental. Si pagamos menos de lo que paga el mercado, nos va a costar mucho. Si tenemos la capacidad de pagar un poquito más de lo que paga el mercado, se nos van a hacer mucho más fáciles los procesos de selección, ¿ya? Porque obviamente la gente busca trabajar por una mejor remuneración. Lleva a la disminución de los costos de rotación, ¿ya? Recuerden que cuando hablamos de rotación de personal, hablamos de este proceso que entra mucha gente a la organización, pero también sale, ¿ya? Entonces, cuando pasa eso, como yo les decía, recursos humanos tienen un problema. Si hay mucha rotación en la empresa, ahí hay un problema. Y cuando hablamos de planificación, porque obviamente en la medida que recursos humanos haga una buena planificación de sus procesos, la rotación no debería ser alta, ¿ya? ¿Por qué se produce la rotación? Primero, porque la persona ingresa a trabajar, ingresa a la empresa, y las expectativas que tenía por lo general no son las que, o sea, las expectativas que el trabajador tenía finalmente no las puede cumplir la empresa. Entonces ya el factor motivación por lo generalmente apunta a eso, ¿ya? Temas de trato, temas culturales, mucha gente se va de inmediato por eso. O sea, cuando el clima es malo, cuando el clima es tóxico, cuando los liderazgos son muy autoritarios, por ejemplo, hay personas que no les gusta trabajar en eso y se van. Entonces, por eso es importante planificar todos los procesos de recursos humanos, porque a la medida que tengamos, por ejemplo, una buena planificación de sueldo, una buena planificación de gestión del clima laboral, tengamos una buena planificación de los beneficios que nosotros vamos a entregar, vamos a reducir la rotación de colaboradores. O sea, los colaboradores nuevos van a ingresar a la empresa y se van a quedar. ¿Por qué? Porque se van a sentir cómodos, se van a sentir bien compensados y se van a sentir que tienen capacidad de crecimiento al interior de la organización, ¿ya? Otra ventaja de la planificación tiene que ver con la alineación de la estrategia de la empresa con lo de recursos humanos. Recuerden que una de las misiones fundamentales de recursos humanos tiene que ver con que traspasar los ejes estratégicos de la empresa a los colaboradores, ¿ya? Bajar la misión, bajar la visión, bajar los valores para que los colaboradores lo pongan en práctica en su día a día, en su desempeño diario. Entonces, ese proceso de cómo vamos a hacer eso, ¿ya? Que a veces suena muy amplio, muy abstracto en el fondo, cómo vamos a hacer este proceso de que los trabajadores vivan los valores de la empresa, precisamente se planifican. Hay una serie de actividades, talleres, campañas comunicacionales, muchas veces de comunicaciones internas, que apuntan a eso, ¿ya? A que el trabajador esté alineado con los valores de la empresa, ¿ya? Y obviamente, una última ventaja es mejorar la coordinación para aumentar la productividad de la empresa, ¿ya? Es decir, en la medida que nosotros definamos de manera correcta cuántas personas necesitamos para que la empresa funcione, y también necesitamos de manera correcta qué tipo de capacitaciones tenemos que entregarle a esas personas para que mejoren sus competencias y hagan un buen trabajo, en la medida que tengamos cantidad, que es lo que tiene que ver con dotación, y calidad, que es lo que tiene que ver con capacitación, lo más probable es que los resultados de la empresa sean buenos. O sea, que tengamos una cantidad de personas acorde a las necesidades de la empresa nos va a garantizar que la producción va a estar bien. Y si tenemos una capacitación que va a mejorar las competencias en función de estos trabajadores que ya tenemos, obviamente los resultados de la empresa van a ser buenos. Entonces, la determinación, como les digo, cuantitativa en términos de cuántas personas necesitamos, y la determinación cualitativa en términos de saber cuáles son las cualidades de las personas que nosotros vamos a reclutar, se planifican al inicio de este, como digo, de este proceso de planificación de recursos humanos, ¿ya? Estas son las ventajas de planificar. Si no planificamos, como en cualquier área de la vida, o sea, en general nosotros tenemos que planificar. Si no planificamos, no nos va a ir bien. Entonces, estas son las principales ventajas que tiene la planificación a nivel de gestión de personas. Imagino que ustedes, bueno, ya tuvieron estadística, perdón, economía. Imagino que el concepto
oferta y el concepto demanda lo manejan, ¿cierto? A nivel de recursos humanos, el mercado laboral se rige con la misma lógica economicista, ¿ya? Es decir, el mercado laboral fluctúa entre la oferta y la demanda. Ahora, cuando hablamos de, por ejemplo, oferta de recursos humanos, hablamos de el talento, es decir, de las personas que están en el mercado laboral ofreciendo sus servicios para que una empresa los contrate. Están ofertando sus talentos, ¿ya? Entonces, dentro de esta oferta, como les digo, se encuentran todas las personas que actualmente están buscando trabajo en el mercado laboral. Por otra parte, la demanda de recursos humanos quiere decir con cuántas vacantes demandan las empresas para cubrir, ¿ya? Entonces, la demanda, es decir, la demanda de trabajadores, obviamente la generan las organizaciones, las empresas, porque ellos definen, en función de sus necesidades, y en función de análisis internos y externos, cuántas personas necesitan reclutar, ¿ya? Entonces, generalmente, el mercado laboral, al igual que el mercado económico, como les digo, se mueve en esta lógica oferta y demanda. Y que en algunos momentos hay más oferta y que en otros momentos hay más demanda, ¿ya? Bueno, Chile, si nosotros evaluamos o revisamos los indicadores de desempleo, yo diría que en los últimos 8 años, desde el 2002 a la fecha, Chile ha tenido unos indicadores de desempleo bajo en relación a la región me refiero a Latinoamérica. O sea, siempre hemos estado entre un 6,5 y un 7%, que en general, como les digo, para nivel de la región es bastante bajo. O sea, países vecinos tienen sobre un 15% de desempleo en lo normal, digamos. Entonces nosotros teníamos la mitad que eso, 6,5, 7%, que incluso pueden hablar de una situación de empleo perfecto. Cuando hablamos de empleo perfecto, es que casi un 100% de las personas que están trabajando, y muy pocas personas que están buscando trabajo, ¿ya? Esa era la realidad de Chile, ¿ya? Con una situación más o menos estable, con una tasa de desempleo en torno al 6,5-7%, que como lo digo, es bastante bajo. Llega la cuarentena, llega la pandemia, y ese escenario cambia, obviamente. ¿Por qué? Porque, como les digo, muchas empresas por la naturaleza de sus servicios tuvieron que cerrar o definitivamente ya desvincular trabajadores. En este momento, el desempleo está en un 12,5%, es decir, casi el doble de lo que estaba, por ejemplo, hace un año atrás. ¿Qué implica eso? Nos movimos, la oferta se movió un poco más. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de personas buscando oferta. O sea, hasta hace un año atrás estábamos en una situación en que había más demanda que oferta, ¿ya? Incluso a mí, bueno, en los últimos años cuando trabajaba en recursos humanos, en procesos de selección, a veces para algunos cargos costaba mucho cubrirlo. O sea, uno tenía una oferta, publicaba la oferta y llegaban muy pocos candidatos, ¿ya? Porque obviamente esas situaciones también generan algunos cambios en términos de remuneraciones, etcétera, ¿ya? Entonces, actualmente tenemos una situación en que hay harta oferta, hay mucha más oferta de trabajadores, es decir, hay mucha más gente buscando trabajo de lo que había el año pasado, y la demanda está un poco más reducida, ¿ya? Las empresas en estos momentos no están contratando como en situación normal, perdón. Están contratando lo justo y necesario, ¿no? Porque como digo, en este escenario de incertidumbre no se pueden proyectar a crecimiento, sino que en este momento yo diría que la demanda de recursos humanos está bien acotada y están contratando lo justo y necesario. No hay tanta oferta, ¿ya? El mercado laboral en este mismo sentido está un poco más estable, ¿ya? Obviamente estas situaciones de fluctuación entre oferta y demanda también generan otros cambios, ¿ya? Por ejemplo, y lo más importante que cambia, los sueldos, ¿ya? Porque obviamente si tenemos mucha gente que está buscando trabajo y necesitan trabajar, ¿qué pasa con los sueldos en esos casos? Su tendencia quizás va a ser a quizás pedir un poquito menos para que lo contraten. Entonces, de alguna forma, cuando hay mucha oferta de trabajo, hay mucha gente buscando trabajo, los sueldos pueden tender a bajar. A diferencia de cuando hay mucha demanda de trabajadores, o sea, las empresas están buscando muchos cargos y hay poca oferta, coloca a la persona que está buscando trabajo en una posición negociadora mejor. Entonces pasa eso. Cuando tenemos pocos trabajadores y muchos cargos que cubrir, la persona que está buscando trabajo tiene la capacidad incluso de pedir una renta un poco más alta. Entonces ahí se hace fenómeno
que las empresas, para poder captar y cubrir sus vacantes, empiezan a subir la renta. Claro, lo que pasaba, lo que venía pasando, como yo les comentaba, en Chile los últimos 8 años. Como costaba llenar cargo, costaba cubrir alguna vacante, que esas las empresas empezaron a subir la renta. Entonces, de alguna forma, esa situación, cuando hay mucha demanda y poca oferta, tiende a subir los sueldos. Pero cuando la situación es contraria, hay mucha gente buscando trabajo y poca oferta en el mercado laboral, las rentas van a tender a bajar. Son fenómenos que se dan, digamos, en esta lógica del mercado económico. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de la demanda de recursos humanos, cuando hablamos de esta necesidad de las empresas de contratar, van a haber causas que principalmente son externas que van a afectar la demanda de recursos humanos. ¿Ya? ¿Y por qué son externas? Porque no nacen dentro de la organización, sino que son factores que están fuera de la organización, fuera de la empresa, pero que finalmente la empresa tiene cero poder de acción sobre eso y tiene que adaptarse. Como por ejemplo la cuarentena. Yo creo que ninguna empresa, en ninguna parte del mundo pensaba que iba a tener una pandemia de esta magnitud y lo considera como uno de sus factores al momento de planificar. Entonces, de alguna forma fue una situación que llegó sin aviso y que obligó a las empresas a replantearse muchas cosas, ¿ya? Entonces, en el mismo contexto, se dan cambios, ¿ya? Por ejemplo, a nivel político, se dieron una serie de leyes. Cuando hablamos a nivel político, generalmente tiene que ver con la implementación de nuevas leyes, y cómo esas leyes impactan finalmente en el mercado laboral, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó en este proceso de cuarentena? Hubieron dos leyes que afectaron el mercado laboral. Uno, la ley de protección del empleo, que permitió a las empresas no desvincular a sus trabajadores, sino que suspenderlo. Y que en general la mayoría de sus trabajadores están retomando sus funciones ahora, dentro de este mes, ¿ya? Y la otra fue la ley de teletrabajo, que de alguna forma permitía que el trabajador pudiera desempeñar sus funciones en su casa y no necesariamente asistir al lugar de trabajo, obviamente reglamentando cuáles son los tiempos de trabajo, que se tiene que respetar igual una jornada laboral, de que el jefe no puede estar todo el día pidiendo informes, etcétera, ¿ya? Pero también cuando se toman definiciones a nivel laboral, obviamente hay situaciones que pueden afectar, ¿ya? Pasa todos los años, y me imagino que ustedes lo han visto en las noticias, cuando, por ejemplo, se está discutiendo este tema de poder subir el sueldo mínimo, ¿ya? Es un cambio político, ¿ya? Porque es una ley. Cuando el sueldo mínimo en Chile pasa a ser un reglamento, porque en el fondo todas las empresas tienen que cumplir con al mínimo pagar ese sueldo que establece el Estado, ¿ya? Entonces, generalmente cuando se da esta discusión, cuando se empieza esta discusión de que se va a aumentar el sueldo base, empiezan, por ejemplo, los discursos, pero si lo aumentamos mucho, quizás va a aumentar la cesantía porque las empresas no van a tener tanta plata para contratar gente, y empiezan esas típicas discusiones, ¿ya? Cuando inició este proyecto, por ejemplo, de reducir la jornada laboral de 45 horas a 40, también se dio la misma discusión. Las empresas van a tener que cortar menos personas. Siempre se dan estas como discusiones que de alguna forma tienden a complicar cualquier tipo de situación que tienda a beneficiar a los colaboradores, y de alguna forma los empleadores tengan que hacer una especie, entre comillas, de sacrificio para poder aumentar algún beneficio para los colaboradores. Porque realmente los cambios políticos obviamente influyen en la demanda de recursos humanos, principalmente con lo que tiene que ver con la legalidad, ¿ya? La segunda causa externa son las causas económicas. O sea, en un escenario de crisis económica, sí o sí, siempre el mercado laboral chileno se va a ver afectado. O sea, ahora a consecuencia de la pandemia y de las cuarentenas, efectivamente se quedó una crisis económica, y esas crisis económicas siempre terminan afectando el mercado laboral. Siempre que haya crisis económica, las empresas van a tomar resguardo, van a parar las contrataciones. Si la situación es muy crítica, lo más probable es que desvinculen personas. Y eso obviamente se da en contexto en que la economía tiene situaciones fluctuantes, digamos. Entonces ahí también es un factor que afecta finalmente la planificación de recursos humanos, ¿ya? Los factores sociales, ¿ya? Cuando hablamos de, por ejemplo, factores sociales, están los educativos, los demográficos, tendencias nuevas, ¿ya? Cuando hablamos a nivel educativo, tiene que ver, por ejemplo, con un fenómeno que se ha dado en Chile, ¿ya? El nivel de escolaridad en Chile ha aumentado considerablemente en los últimos años. En la última, no en los últimos años, diría que en las últimas 2 o 3 décadas, principalmente desde los años 90 en adelante, ¿ya? Entonces, había un cambio. Las personas que antes del año 90 podían acceder a una educación superior eran muy pocas, ¿ya?
A diferencia ahora que sí existe una alta tasa de personas que están ingresando a la educación superior, ¿ya? Entonces, obviamente es un cambio social que termina impactando en el mercado laboral, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahora en Chile, en 2020, hay personas mucho más calificadas, que son profesionales de nivel superior, en función de, o en desmedro de tener quizás personas con menos calificación para desempeñar cargos funcionales. Hace 30 años era al revés. Uno en el mercado laboral chileno iba a encontrar muchas más personas para cargos operativos, funcionales, de nivel básico, y las personas con estudios superiores eran muy pocas. Ahora al revés. La mayoría de las personas cuentan con estudios de tipo superior, y la mayoría de las personas cuentan con, o están dispuestas a trabajar en cargos más básicos. Entonces obviamente sea un cambio. En este momento hay mucha más oferta de profesionales en el mercado laboral de lo que había hace un par de décadas atrás en Chile. Entonces obviamente hay un cambio en el perfil laboral del trabajador chileno, ¿ya? Con respecto a los cambios demográficos también, ¿ya? Cuando hablamos de cambios demográficos, por ejemplo, dentro de este fenómeno se puede incluir lo que es la migración, ¿ya? Y también con nosotros como país tuvimos un cambio en eso. O sea, nosotros hasta hace 10 años atrás, por ejemplo, no éramos un país que recibiéramos migrantes en los términos que recibimos ahora. Entonces no teníamos una población migrante que se insertara al mercado laboral. O sea, en ese sentido, el mercado laboral estaba compuesto en su mayoría, casi en un 100%, por trabajadores chilenos. Ahora, en función de la migración que hemos tenido en los últimos años, ese fenómeno cambió, ¿ya? Entonces, obviamente, al tener una tasa de inmigración más alta, gente que se está legalizando, por decir de alguna forma, sus documentos para poder trabajar acá en Chile, tenemos una mayor cantidad de personas. Y eso también aumenta o de alguna forma modifica el mercado laboral, ¿ya? De ahí, bueno, se puede dar una discusión si afecta en términos positivos, no vamos a entrar no vamos a entrar en esa discusión ahora, pero sí, por ejemplo, en Chile, a nivel demográfico, nuestra tendencia es a que la población tienda a envejecer, ¿ya? O sea, hay mucha gente mayor y en general los matrimonios jóvenes no están teniendo hijos. Entonces, en ese sentido, la población o el mercado laboral en Chile se está empezando como a envejecer, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Como tenemos menos población joven, obviamente está entrando menos gente. Y muchas veces ese fenómeno de la falta de ingresos en los trabajadores lo cubren precisamente poblaciones migrantes, ¿ya? Entonces ahí se compensa un poco. Tenemos pocos trabajadores, pero quizás los migrantes vienen a compensar esta falta de trabajadores nuevos que ingresen al mercado laboral, ¿ya? La tecnología también está influyendo mucho en la demanda de recursos humanos. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno que se llama la automatización, que no sé si lo han escuchado, pero básicamente tiene que ver con, no sé si el reemplazo, pero el uso de maquinarias donde antes quizás habían personas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ya no se están necesitando personas que quizás realicen una función, sino que se están necesitando personas que administren estas máquinas que realizan funciones que antes las hacían humanos, ¿ya? Un ejemplo muy habitual, que me imagino que ustedes han visto, son las cajas de autoservicio de los supermercados, que son relativamente nuevas, llevan, no sé, 4 o 5 años funcionando. Que son estas cajas donde uno como cliente que compra poco puede ir y autoatenderse. Entonces, generalmente hay 4 o 5 cajas y hay una persona que está a cargo de esas 4 o 5 cajas, ¿ya? Es un proceso de automatización, pues, o sea, donde antes habían 4 o 5 cajeras atendiéndonos, ahora hay uno que se encarga de supervisar en el fondo que el cliente haga bien la autocompra, ¿ya? Por eso la tecnología influye, obviamente, ¿ya? Con los procesos automatizados podemos tener alguna variación en cuanto a la cantidad de requerimientos. Quizás antes lo que hacían 10 personas, quizás ahora lo puede hacer una máquina, ¿ya? Son situaciones que están pasando también. Entonces, en general, estos son los factores que van a afectar en términos externos la demanda de recursos humanos. Ahora, no solamente hay factores externos, los factores externos son los más importantes, ¿ya? Porque generalmente son las crisis económicas, los factores sociales y políticos los que generan mayor variabilidad en la gestión de una empresa. Pero también hay factores que son internos, que son los organizativos, y están los factores que están alojados en las personas, que son los factores de índole laboral, ¿ya? Entonces, como veíamos, dentro de los factores externos está lo económico, lo social, lo tecnológico y la competitivo, ¿ya? O sea, cuando hablamos de competitivo, hablamos de las otras empresas que realizan, prestan o venden el mismo servicio que yo, ¿ya? Por lo general,
a nivel competitivo, que fue lo último que nos vimos en relación externa, tiene que ver, por ejemplo, qué tan competitivo soy yo, ¿ya? O qué pasa, por ejemplo, nosotros estamos dentro de un negocio, de un retail, y si llega una empresa afuera muy grande, una marca muy conocida, a instalarse en Chile, por ejemplo, lo más probable es que quizás nos desestabilice un poco nuestra empresa. Entonces también cuando hablamos de factores competitivos tiene que ver con eso, con la competencia de empresas que nosotros tenemos, ¿ya? En ese sentido, por ejemplo, se ha hablado mucho de la llegada de Amazon a Chile. No sé si conocen Amazon, que es una empresa que, bueno, que partió siendo una empresa que entregaba, que hacía despacho a domicilio de distintos productos, ya hasta ahora tiene una plataforma de streaming, donde uno puede ver series incluso en Amazon. Eh, pero si llega esa empresa a Chile, Amazon, que es un gigante a nivel internacional en lo que tiene que ver con logística y despachos, lo más probable es que las empresas chicas o las empresas más antiguas, por ejemplo, pensando en Correos de Chile, se vean afectadas por la llegada de un gigante tan grande como Amazon a Chile en términos de lo que tiene que ver con distribución de productos. Ahora, en segundo lugar están los factores de tipo organizativo, que son los factores que están al interior de la organización, como dice su concepto. Entonces, acá, ¿qué encontramos? Encontramos los planes estratégicos, los presupuestos, las ventas, las actividades y los cambios al interior de la organización. Si se fijan, todos estos aspectos son organizativos, son definiciones o decisiones que la organización toma, ¿ya? Los planes estratégicos hacen referencia a la planificación que la organización hace. Así, cuando hablamos de planificación estratégica, hablamos de la definición de la misión, de la visión, de los valores. Cuando hablamos de presupuesto, yo creo que es el indicador más importante que afecta la demanda de recursos humanos a nivel interno. Porque en el fondo el presupuesto, las lucas que nosotros tengamos para poder contratar gente, obviamente nos van a dar la capacidad de contratar personas o no. Es decir, cuánta capacidad económica nosotros tenemos para contratar personas es lo que principalmente va a definir la demanda que nosotros tengamos para el próximo año. O sea, en el fondo, obviamente, lo que nosotros podamos pagar es lo que va a definir cuántas personas nosotros vamos a poder tener en la organización el próximo año, ¿ya? Pero también están las ventas y la producción, ¿ya? Obviamente, si una empresa viene de un año bueno, en que tuvo buenas ventas, que tuvo buena producción, que cumplió las metas, incluso superó las metas, lo más probable es que crezca que el próximo, o sea, lo más probable es que planifique que el próximo año pueda crecer, y pueda abrir nuevas sucursales, lanzar nuevos productos, contratar más gente, etc. Pero por el contrario, si la empresa disminuyó sus ventas o disminuyó su producción, lo más probable es que la planificación del próximo año tenga que ser más austera. Tenga que quizás reducir su presupuesto de recursos humanos. ¿Por qué? Porque no cumplieron las metas. O sea, no cuentan con los recursos necesarios para mantener a la gente que en este momento tiene, ¿ya? Nuevas actividades. La empresa decide realizar nuevas actividades, abrir una sucursal nueva, lanzar una campaña nueva, lanzar un producto nuevo, etc. Entonces, obviamente, en la medida que él planifique aumentar sus actividades, también tiene que planificar procesos para poder desempeñar bien esas actividades. Y que lo más probable sea que tenga que contratar más personas, tenga que contratar un supervisor que lidera a estas personas nuevas, etc. ¿Ya? Y por último están los cambios organizativos, que quiere decir cambios al interior de la organización, ¿ya? Quizás teníamos un área que no está siendo muy eficiente, la vamos a eliminar, ¿ya? Quizás el área de finanzas la vamos a fusionar con recursos humanos porque tenemos mucha gente trabajando ahí y quizás si trabajan juntos podamos reducir el equipo y trabajar de manera más eficiente. A eso nos referimos con cambios organizativos, a lo que tiene que ver con cambios que se den al interior de la organización, ¿ya? Y por último, las causas laborales que afectan la demanda de recursos humanos son las que están alojadas en las personas. Entonces acá vemos, por ejemplo, situaciones como las jubilaciones, ¿ya? Como yo les decía, el fenómeno demográfico en Chile ha hecho que la población envejezca. Entonces, en estos momentos, a nivel de mercado laboral en Chile, hay más gente que se está pensionando, que está saliendo del mercado, que gente que está ingresando. ¿Okay? Que hay más gente mayor que gente joven, un tema netamente demográfico. La renuncia, o sea, cuando se pronuncia renuncia, términos de contrato, obviamente afecta la planificación de recursos humanos, ¿ya? La terminación de contratos, situaciones que están fuera del alcance, como la muerte de un trabajador, o situaciones como las licencias médicas,
licencias pre y postnatal, que generalmente son las más largas, que nos obligan a contratar muchas veces a personas para reemplazar a una persona que está con una licencia pre y postnatal, son parte de las planificaciones o de los factores laborales que afectan la demanda de recursos humanos. ¿Ya? Ahora, ¿qué decisiones tiene que tomar la organización en términos de planificación? ¿Ya? Si la organización se define crecer, ya, este año vamos a crecer y vamos a aumentar las ventas en un 10%. ¿Qué tiene que hacer recursos humanos? ¿Qué definiciones tiene que tomar recursos humanos? Tiene que definir cuántas personas vamos a necesitar para aumentar esa venta, para aumentar ese 10% de venta. O sea, lo vamos a hacer con las personas que tenemos, vamos a mejorar sus competencias para que vendan más, vamos a tener un jefe nuevo, vamos a aumentar quizás la dotación de gente porque con lo que teníamos no nos va a dar para aumentar, para poder crecer 10% en las ventas, etc. Esas son las discusiones que se dan en este proceso de planificación, ¿ya? Después está aumentar el posicionamiento de la marca, ya que obviamente en la medida que una empresa logra aumentar el posicionamiento de su marca, lo más probable es que logre aumentar su mercado y sus ventas, ¿ya? Entonces, si la empresa define, vamos a aumentar el posicionamiento de marca, ¿qué tiene que pensar recursos humanos? Oye, y hablar con el área de marketing. Oye, área de marketing, ¿va a necesitar más gente? ¿Necesita alguna capacitación para que las personas mejoren su comunicación, en el fondo, para lograr posicionar mejor la marca, etcétera? ¿Ya? Esas son las discusiones que se dan a nivel de planificación cuando la empresa define que va a aumentar su posicionamiento de marca. Lo mismo si va a lanzar nuevos productos, ¿ya? Se hacen siempre la misma pregunta. ¿Está bien con la gente que tenemos? ¿Vamos a necesitar más gente? ¿Tenemos que capacitar a la gente en este nuevo producto? Esas son las definiciones que se dan a nivel de ese mercado, ¿ya? Adecuación a las tendencias del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, pensemos en este mismo contexto. Quizás muchas empresas, a partir de toda esta virtualización de las compras y todo, que todo lo hacemos por internet, quizás se van a dar cuenta que les conviene más vender por internet que vender por tienda, porque sale más barato. Definitivamente es más barato vender por internet que vender por tienda, ¿ya? Entonces, quizás muchas empresas se van a quedar con esta modalidad. Entonces, en sus procesos de planificación para el próximo año, quizás van a decir, ¿sabes qué? El canal de venta presencial lo vamos a reducir y vamos a aumentar el canal de venta online. Ya. ¿Qué significa eso? Ya, las personas, entonces, a nivel de recursos humanos, ¿qué tiene que hacer recursos humanos? Ya, entonces quizás al vendedor que era presencial, lo va a tener que capacitar para que venda de manera digital. Entonces, es una adecuación de las tendencias del mercado. Entonces, ¿qué tiene que hacer el recurso humano? O sea, capacitar a todos los trabajadores que antes trabajan de manera presencial en cómo tienen que vender de manera virtual. ¿Ya? Y por último, la estacionalidad. Todas las empresas, dependiendo de la naturaleza de sus servicios, tienen estacionalidades. Pensemos, por ejemplo, en NAC. Nosotros somos súper estacionales. Tenemos un proceso de matrícula, que es entre diciembre y febrero. Después tenemos el periodo de ingreso a clase, que es marzo. Después tenemos un periodo de término de semestre, que es julio-junio. Y después tenemos un periodo de cierre de año, que es en diciembre. A eso no hablamos con estacionalidad. Hay procesos asociados a distintas épocas del año. Entonces, obviamente, en función de la estacionalidad, las empresas tienen que planificarse. Por ejemplo, pensemos en una empresa de retail, una empresa que vende. El flujo de ventas es súper estacional. O sea, enero, febrero, generalmente las ventas son súper bajas. ¿Qué hacen las empresas? Dan vacaciones, en ese sentido. ¿Por qué? Porque pueden trabajar con el mínimo de gente, total, enero y febrero muy poca gente va a un mall a comprar cosas, entonces pueden estar con el mínimo de gente, entonces generalmente se aprovechan de dar las vacaciones en esos periodos. Pero en marzo nuevamente aumentan las ventas porque viene todo el tema escolar, etc. Entonces generalmente, ¿qué hacen? Ya en marzo ya sacaron las vacaciones, están todos trabajando y quizás tengamos que cortar un poquito más de personas para ese periodo, ¿ya? Y después, por ejemplo, en Navidad, ¿ya? En Navidad, por lo general, lo que hacen las empresas de retail no les da la cantidad de trabajadores que tienen para poder dar abasto a la cantidad de gente que compra en Navidad. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Proyectar aumentos de la fuerza de venta que preste servicio solamente en ese periodo. Por eso hablamos de estacionalidad, ¿ya? De identificar cuáles son los periodos de alta y de baja y de ir jugando. Cuando tenemos poca demanda, demos vacaciones, quizás no contratemos tanta gente y mantengámonos con el mínimo posible. Pero los periodos de alta demanda, obviamente, ¿qué tenemos que hacer como empresa? Contratar más y proyectar una dotación más grande para poder dar abasto a las necesidades que los clientes nos van a plantear en ese momento de alta demanda, ¿ya? Ahora, como yo le indicaba, el presupuesto sí o sí es el factor fundamental que define cuántas personas van a poder trabajar
el próximo año en la organización. Y eso, como les digo, va a ser netamente en relación a los resultados que la empresa tuvo durante el año. Si la empresa se mantuvo o tuvo buenos resultados, puede mantener su votación e incluso proyectarse a contratar más personas. Por el contrario, si la empresa tuvo malos resultados y no cumplió sus objetivos de venta, quizá el presupuesto va a tener que verse afectado y analizar dónde se pueden hacer recortes, como se dice, o mal se dice, digamos, en términos de personas, ¿ya? Como también le indicaba, estaban los pronósticos de venta y producción, ¿ya? Los pronósticos son eso, son pronósticos. Entonces, generalmente, como yo le indicaba, las empresas cuando planifican un escenario optimista, ¿ya? Nosotros planificamos que este año, por ejemplo, las ventas van a aumentar en un 20%. Entonces, planifican en función de eso. Ya, si nosotros cumplimos la venta, vamos a poder pagar a los trabajadores, quizás vamos a poder abrir una sucursal más, quizás les vamos a poder pagar un bono de producción, etc. Pero si ese pronóstico no se da, ¿ya? Y si, por ejemplo, la empresa se había proyectado aumentar la venta en un 10%, pero quizás los 3 primeros meses las ventas cayeron un 20%, tenemos que ahí tomar decisiones en función de eso. Ya, vamos a tener que quizás, obviamente no vamos a poder abrir nuevas sucursales y lo más probable es que tengamos que empezar a hacer recortes en términos de personal, ¿ya? Entonces, en función de cómo se den estos pronósticos, la empresa va tomando decisiones. Entonces, nunca tienen, como yo les digo, una sola planificación, siempre tienen por lo menos dos. Una que proyecta donde se sabe que le va bien, pero también hay una que le proyecta en el escenario que no le va mal. Y esa planificación en ese escenario pesimista, donde no le va a ir bien, principalmente lleva asociadas decisiones como recortar a veces o disminuir el personal que está en la empresa, ¿ya? Así también los cambios en la operación. Cuando la empresa necesita, por ejemplo, lanzar un nuevo producto o producir un nuevo producto, obviamente tiene que modificar su proceso de planificación en lo que tiene que ver con gestión de personas, ¿ya? Y acá yo les puse el caso de una fusión, que yo diría que es la situación más compleja que tiene un área de recursos humanos al momento de planificar, ¿ya? ¿Por qué? Tiene que hacer ahí una tarea no menor. Cuando hablamos de fusión, hablamos de lo que están viendo ustedes en el cuadrito que está ahí. Una empresa A va a una empresa B, que se fusionan. Puede ser que se fusionen, es decir, que las dos empresas definen, ya, mira, sabéis que para ser más competitivo, si nos juntamos, vamos a ser más grandes y vamos a ser mejores y vamos a ser más competitivos. O también pasa que una empresa compra a otra y se producen estos efectos de fusión, ¿ya? ¿Qué pasa a nivel de planificación cuando pasa eso? Nos vamos a encontrar con dos estructuras organizacionales que se van a juntar en una sola, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar en ese proceso? Van a haber duplicidad de cargos. Van a haber dos gerentes generales, van a haber dos gerentes de recursos humanos, van a haber dos gerentes de administración, van a haber dos gerentes de marketing, así con todos los cargos. Dos recepcionistas, no sé. ¿Qué tiene que hacer recursos humanos ahí? Y que es una definición súper difícil definir con qué se va a quedar, ¿ya? Cuando el proceso de compra, generalmente los trabajadores que están en la empresa que compra tienen más posibilidades de quedarse que los trabajadores de la empresa que está siendo vendida, obviamente, ¿ya? Pero cuando sean procesos de fusión, donde dos empresas simplemente se juntan, recursos humanos tiene que hacer un trabajo muy complejo en el fondo de estas dos estructuras organizacionales que vienen de empresas distintas y se juntan, tienen que armar solo una y definir a los mejores talentos que en el fondo van a ser los que se van a quedar, ¿ya? Entonces, en ese sentido, por eso les digo, la planificación cuando se hace una fusión debe ser de lo más complicado, porque tenemos dos personas que ocupan el mismo cargo y que tienen alta experiencia en el cargo, pero tenemos que definir en el fondo cuál de los dos se va a quedar, porque no nos podemos quedar con los dos. Obviamente es improductivo y con un costo muy alto tener dos personas que hagan el mismo cargo, eso en ninguna parte pasa. Entonces, por eso se los quería colocar también como ejemplo de planificación, porque sin duda es de lo más difícil cuando se produce este fenómeno de la fusión. Eso, con respecto a la planificación de los procesos de recursos humanos, ¿ya? Entonces, algunas cosas de las que vimos hoy día van a ingresar en lo que tiene que ver con la evaluación sumativa de esta semana, ¿ya? Eso. ¿Dudas, consultas, chicos, con lo que vimos esta semana? Ya, entonces, yo voy a dejar disponible esta clase terminando, inmediatamente la voy a subir al aula para los que no la puedan ver, ¿ya?
alrededor de las 12 va a estar disponible el cuestionario. Yo lo voy a dejar disponible, como les comenté, hasta mañana a las 23:59 para que lo puedan responder, ¿ya? Voy a dejar un intento. O sea, la idea es que ustedes ingresen y lo respondan de manera continua. Tienen 2 horas para responder, pero son 7 preguntas. O sea, en la medida que hayan estudiado, yo creo que en 5 minutos lo pueden responder fácil, ¿ya? Si alguno de ustedes tiene algún problema, se les cayó internet, no pudieron resolver el test o se les cayó mientras lo estaban haciendo, por correo, ¿ya? Y yo les habilito un nuevo intento para que lo puedan realizar, ¿ya? Eso, chicos, los dejo. Entonces, como les digo, la evaluación sumativa va a estar disponible dentro de 1 hora más en el aula hasta mañana en la noche. La evaluación formativa la vamos a dejar para la próxima semana. No obstante, se mantiene el compromiso. En la medida que ustedes la hagan, van a tener un punto base en la evaluación de esta semana, ¿ya? Yo creo que eso lo vamos ya a ver el día martes cuando volvamos, perdón, el día miércoles, porque el lunes es feriado, el martes no tenemos clase, así que nosotros ya nos vemos el día miércoles de la próxima semana, ¿ya? Eso, así que quedamos en contacto por correo, que les vaya muy bien en la evaluación sumativa, cualquier cosa quedo atento a sus consultas vía correo electrónico, ¿ya? Que estén muy bien, chicos. Chao, profe, gracias. Chao, que estén bien.